la Eucaristía y la confianza. Comencemos esta lectura diciendo que siempre que se habla de la Divina Misericordia, se debe incluir a la Eucaristía, ya que son una y la misma cosa, es decir, la Divina Misericordia es Jesús y Jesús es la Eucaristía. De la misma forma que la sangre, conteniendo oxígeno y nutrientes, da vida a todas las células de nuestro cuerpo, asimismo, la Eucaristía es nuestro alimento espiritual que nos infunde la gracia, dadora de vida y el poder del Espíritu Santo. Jesús es el Cordero sacrificado que dio su vida por amor a nosotros. En Jeremías 11:19 está escrito: y yo, que no tenía más, sospechaba que el Cordero al que llevaban tranquilo para matarlo. En 1 de Pedro 1:18-19. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. La Eucaristía es alimento para nuestro viaje espiritual y nos provee de alimento y de gracia para nuestra jornada en el camino espiritual de la vida. Jesús instituyó el Jueves Santo y es un inestimable regalo que nos da continuamente, al celebrarse diariamente las misas alrededor del mundo. Él quiere que participemos de este don tan frecuentemente como nos los permite nuestro estado de vida. Yo les aseguro que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 53 y 54. La Iglesia nos enseña que al momento de la consagración, durante la misa, el pan y el vino en el altar se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En el Concilio de Trento, en 1551, se condenó la opinión de que Cristo está presente en los elementos únicamente como signo o que a Cristo se le recibe solo espiritualmente. En Juan 6, del 48 al 51, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Después de la consagración, el pan y el vino dejan de existir, aunque la apariencia permanece. A este cambio se le llama transubstanciación. Aunque es verdad que Dios está espiritualmente en todas partes, a la presencia eucarística de Cristo, o sea, la presencia en cuerpo, sangre, alma y divinidad, se le llama presencia verdadera o real. Al referirnos a la presencia real, uno puede darse cuenta, especialmente en el 6º capítulo de Juan, que ya desde la época de Cristo existían desacuerdos y discusiones al respecto, y muchos no entendían lo que él les decía. En los versículos 48 al 56 del libro de Juan, Jesús habla de ser el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre, y añadió: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Sin embargo, en el versículo 60 está escrito que muchos de sus discípulos, al escucharlo, comentaron: este es un lenguaje muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y en el versículo 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Los primeros cristianos que creían en la presencia real sufrieron mucho. Había una gran persecución y muchos mártires. La gente se reunía en secreto para orar sin poder hablar abiertamente de su fe. Como resultado, se desarrolló una comunidad en secreto, como lo reflejan los signos y símbolos de la iglesia primitiva, los cuales no podían ser descifrados por los paganos debido a su complejidad. A principios de este siglo, cuando se descubrieron y excavaron las catacumbas, se encontraron varios símbolos con bastante mayor frecuencia que otros. Estos reflejaban el significado de la vida y del gran secreto, es decir, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es interesante notar que el arte simbólico que predomina en las catacumbas no se refiere a la resurrección de Cristo, ni a sus diversas curaciones, ni al sermón de la montaña o la pasión, sino que en términos generales es el símbolo de la Eucaristía lo que constituye el elemento central de las catacumbas, incluso en la tumba de Pedro. Quiero mencionar el milagro eucarístico que tuvo lugar en el año 1333 en Bolonia, Italia, y ocurrió porque una jovencita piadosa de 11 años tenía ardientes deseos de recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Imelda Lambertini nació en la opulencia y su padre era el conde Egano Lambertini. Ella ingresó al convento dominico a la edad de 9 años y era muy querida por las monjas mayores. Desde temprana edad tuvo un ardiente amor por Jesús en la Eucaristía y quería recibir la comunión,
pero no le era posible porque no contaba con la edad requerida de 12 años. Nuestro Señor le dio un regalo especial en la fiesta de la Ascensión en el año 1333. Mientras oraba, una hostia apareció suspendida en el aire frente a ella. Se llamó al sacerdote y éste le dio la Sagrada Comunión. Ella cayó en éxtasis y jamás despertó. Murió mientras recibía su primera comunión. El cuerpo incorrupto de la Beata Imelda yace en la iglesia de San Segismundo, cerca de la Universidad de Bolonia. El Papa San Pío X la llamó patrona de los que hacen la primera comunión, adaptado con un permiso de una comunicación personal y literatura del reverendo Don Giulio Melanghiti. Rettore, vía Sigismondo VII, Bolonia, Italia, Macerata, 1356. Uno de los milagros eucarísticos más conocidos es el del anciano, que ocurrió en el año 700 después de Cristo, en una pequeña ciudad costera del mar Adriático en Italia. Su nombre significa la lanza, según la tradición. San Longinos, el soldado cuya lanza traspasó el corazón de Jesús, del cual brotaron agua y sangre, Juan 19:34, fue originario del anciano. Longinos se convirtió después del evento de la crucifixión y eventualmente fue martirizado por la fe. En la época en que ocurrió este milagro eucarístico, se difundía en la iglesia la herejía acerca de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Un monje tuvo dudas y estas se hacían cada vez más grandes. Una mañana durante la misa, a la hora de la consagración, él comenzó a temblar y encaró a la gente para mostrarle lo que había sucedido. La hostia se había cambiado en carne y el vino en sangre. Este milagro tuvo lugar hace casi 1300 años y aún continúa. En 1970 se efectuó un examen que reveló que la carne era tejido de corazón humano y la sangre de origen humano, ambos del tipo sanguíneo AB. En cada especie se encontró que la sangre tenía características de sangre viva y no se encontraban preservativos de ningún tipo en ninguna de ellas. Meditemos el milagro del anciano en la Sagrada Escritura. Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Juan 6, 53 al 54, adaptado con permiso de Milagros Eucarísticos, Joan Cruz, 1987, Tan Books and Publishers. Otro de los muchos milagros eucarísticos en Fabney, Francia, en 1608. Este milagro único no involucra una hostia que se convirtiera en carne o sangrara, sino una que desafió la ley de la gravedad. Ocurrió que después de la Reforma, cuando el fervor de los fieles no era como debía ser, los servicios del domingo 25 de mayo de Pentecostés habían sido muy concurridos y la iglesia estaba a toda su capacidad. A la caída de la noche se dejaron arder 2 lámparas de aceite ante el Santísimo Sacramento, que se expuso toda la noche en una custodia. Al día siguiente un sacristán abrió las puertas y vio humo. Se dio cuenta de que había fuego. Se hicieron esfuerzos por extinguir las flamas y se dieron cuenta de que la custodia estaba suspendida en el aire. Se corrió la noticia y muchos creyentes escépticos fueron a presenciar el espectáculo. Los sacerdotes se turnaban ofreciendo santas misas mientras llegaban más y más testigos a ver el milagro. En la mañana del martes 27 de mayo, durante la misa y a la hora de la consagración, la hostia descendió al altar nuevo que reemplazaba el que había sido destruido por el fuego. Se hizo una investigación y se obtuvieron 54 declaraciones de sacerdotes, monjas, campesinos y aldeanos. El 30 de julio del año 1608, el arzobispo lo declaró como milagro. Fue interesante el hecho de que el altar, los manteles del altar y los ornamentos fueron destruidos, y uno de los candeleros lo encontraron derretido por el calor. A pesar de ello, la custodia no sufrió daños. Las declaraciones que bajo juramento hicieron los testigos aún se conservan en la iglesia y se colocó una placa de mármol bajo el sitio donde estuvo la hostia, suspendida con las palabras Lieu du Miracle, o lugar del milagro, adaptado con permiso de Milagros Eucarísticos, Joan Cruz, 1987, Tan Books and Publishers. En la medida de que nuestras vidas se van desarrollando, estas deben ostentar el sello del mensaje de la Divina Misericordia, que es la confianza. La confianza requiere de una conversión de corazón del alma, y nos da la sabiduría suficiente para poder entender cuánta necesidad tenemos de pedir misericordia a Dios, de ser misericordiosos con los demás y dejar que Dios se encargue de los demás. En Proverbios 3:5 está escrito: confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia.
Cuando tu fe se ve aprobada en tiempos difíciles y de sufrimiento, reflexiona en las palabras que Jesús le dijo a Faustina. Mientras más confíe un alma, más gracias recibirá. Diario 1572. Compórtate como un mendigo que cuando recibe una limosna grande no la rehúsa, sino que más bien la agradece con más cordialidad, y tú también, si te concedo unas gracias más grandes, no las rehuses diciendo que eres indigna. Yo lo sé, pero tú más bien alégrate y goza y toma tantos tesoros de mi corazón cuantos puedes llevar, ya que haciendo así me agradas. Me agradas más. Te diré algo más. No tomes estas gracias solamente para ti, sino también para el prójimo, es decir, invita a las almas con las cuales estás en contacto a confiar en mi misericordia infinita. Oh, cuánto amo a las almas que se me han confiado totalmente. Haré todo por ellas. Diario 294. Ves lo que eres por ti misma, pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres, podrías morir de horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres. Por ser tú una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón porque eres una hija de plena confianza. No soportarás la inmensidad de mi amor que tengo por ti, y si te lo revelara aquí en la tierra en toda su plenitud. A menudo levanto un poco el velo para ti, pero debes saber que es solamente mi gracia excepcional. Mi amor y mi misericordia no conocen límites. Habrá momentos en nuestras vidas en que las cosas no salgan como lo hemos deseado o esperado, o como hemos pedido que se sucedan. Cuando nos enfrentamos a una prueba o sufrimiento de algún tipo, nuestra reacción podría ser la de preguntar: ¿qué he hecho para merecer esto? O si Dios es tan misericordioso, ¿cómo puede permitir que esto suceda? Naturalmente existen muchas clases de sufrimientos: poca salud, adicciones, muerte de un ser querido, relaciones abusivas. La lista es interminable. Sin importar la causa o el problema o el dolor es dolor, y necesitamos preguntarnos: ¿qué está tratando Dios de enseñarme a través de esta cruz? En todos los caminos de la vida nos enfrentamos con la adversidad. Nuestro Señor le dijo a Santa Faustina: hija mía, el sufrimiento será para ti señal de que yo estoy contigo. Diario 699. Y en otra ocasión le dijo: hija mía, no tengas miedo de los sufrimientos. Yo estoy contigo. Diario 151. En Mateo 11, 28, 20 leemos: vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Las pruebas de la vida nos dan una oportunidad y a menudo nos obligan a cuestionar nuestra relación con Dios. Santa Faustina escribió: por razones misteriosas Dios lo permite a veces, pero eso sucede siempre para que el alma destaque una virtud o para que se forme. Diario 166. Esa es la razón de las pruebas. El sufrimiento tiene un propósito, como escribió San Pablo en 2 de Corintios 4 del 17 al 18. No se pueden equiparar estas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparado. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. En 1 de Pedro 4, del 12 al 13 leemos: queridos hermanos, no se sorprendan por el fuego que ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede, más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también les concederán las alegrías más grandes el día que se nos descubra su gloria. Si lo permitiésemos, el sufrimiento abriría la puerta al crecimiento espiritual y a darnos cuenta de cuánto dependemos de Dios. Por ejemplo, una persona con una adicción probablemente negará el problema hasta que toque fondo. La sanación ocurrirá a través de la aceptación del problema y el conocimiento de su necesidad de Dios. Cuando le entregamos a Él nuestras cruces y sufrimientos, vivimos las palabras de San Pablo: he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Reflexionemos en el corazón traspasado del Señor y pidamos la misericordia para los pecadores, diciendo: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús,
como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. El último tema de esta enseñanza se refiere al perdón. El mensaje dado a Santa Faustina nos invita a confiar en Dios en cualquier situación, pedir su misericordia y ser misericordiosos con los demás. Así como Dios perdona nuestras ofensas, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. En Marcos 11:25 está escrito: y cuando oren, perdonen, si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. El perdón está en el corazón del mensaje de la Divina Misericordia. Oramos con confianza a Dios Padre pidiendo su perdón y misericordia, en tanto que nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecadora. No podemos recibir el derroche de la misericordia de Dios mientras no hayamos perdonado a quienes nos han ofendido a nosotros. ¿Cómo podemos amar al Dios que no podemos ver si no amamos al hermano o hermana que sí vemos? Si no perdonamos, cerramos nuestro corazón a la misericordia de Dios. Al rehusarnos a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, nuestro corazón se cierra y su dureza lo hace impenetrable para el amor misericordioso de Dios. Pero al confesar nuestros pecados, nuestro corazón abre su gracia y sin embargo es tan difícil perdonar cuando alguien nos ha lastimado. Sabemos que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El dolor que llevamos dentro puede ser tan severo y profundo como una herida ulcerada e infectada por años. ¿Cómo se puede perdonar a quien ha asesinado una familia?